Bueno, pues como ya nos anticipaban, llegamos al encuentro entre comunidades autónomas dentro del marco del 16º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes. Un encuentro, una mesa redonda cuyo lema es "El agua nos une, el futuro nos convoca". Así que pido a los participantes que vayan ocupando sus sitios en el escenario para que podamos empezar la mesa redonda. Y lo primero que debemos recordar es que el regadío forma parte de algo mucho más amplio que una técnica agrícola, es producción de alimentos, es empleo en el medio rural, es equilibrio territorial y es en gran medida garantía de seguridad alimentaria y fijador de población. España tiene una enorme diversidad hídrica, hay territorios con más disponibilidad de agua y otros que viven permanentemente en la gestión de la escasez, pero todos compartimos algo, la necesidad de gestionar el recurso con inteligencia, con eficiencia y, sobre todo, con visión de futuro. En los últimos años, el sector ha demostrado una enorme capacidad de adaptación, modernización de regadíos, mejora en la eficiencia, incorporación de tecnología, digitalización. Sin embargo, también es evidente que los retos que tenemos por delante requieren planificación a largo plazo. En ese contexto, cada vez cobra más importancia la gestión integral del agua, incluyendo no solo los recursos superficiales, sino también las aguas subterráneas, que ya se ha hablado aquí de la importancia y del hincapié que se va a hacer en el Congreso aquí en Ciudad Real. Mejorar el conocimiento, la planificación y la gestión de los acuíferos es fundamental para garantizar el recurso a largo plazo. También lo es avanzar en soluciones como la recarga artificial cuando las condiciones lo permiten, aprovechando momentos de mayor disponibilidad hídrica para reforzar nuestras reservas estratégicas. Todo ello dentro del marco normativo europeo, pero buscando siempre la flexibilidad necesaria para adaptarlo a las realidades hidrológicas y agrícolas de cada territorio. Probablemente uno de los debates más importantes es cómo articular una visión de país en torno al agua y al regadío, no desde la confrontación territorial, sino desde la cooperación entre administraciones y con el propio sector. Y cuando hablamos de infraestructuras hidrológicas, de almacenamiento, de regulación o de cómo aprovechar los momentos en los que los ríos llevan más agua sin comprometer los caudales ecológicos, en realidad estamos hablando de planificación y de gestión responsable del recurso. Quizá por eso cada vez más voces coinciden en que el regadío merece una mirada estratégica de largo plazo, un proyecto compartido que permita equilibrar recursos, mejorar infraestructuras y dar seguridad a quienes trabajan la tierra. Hoy queremos escuchar distintas experiencias autonómicas, identificar retos comunes y, sobre todo, abrir un diálogo constructivo con el público, porque el objetivo de este encuentro no es debatir quién tiene razón, sino compartir cómo podemos hacerlo mejor. Y lo primero que vamos a hacer es recordar quiénes son los representantes autonómicos que nos acompañan. Tenemos con nosotros a Jorge Llorente, viceconsejero de Agricultura de Castilla y León, a Joana Balas, directora general de Infraestructuras de Extremadura, a Xavier Gispert, director general de Regadío y Espacios Agrarios de la Generalitat de Cataluña, Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua y Pesca de la Comunitat Valenciana, Sara Rubira Martínez, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en la región de Murcia, y Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha. En principio vamos a dividir la tertulia en 3 bloques con sus correspondientes preguntas. Un primer bloque en el que se tratará la situación del regadío por comunidades, un segundo bloque donde se abordará el tema de las infraestructuras hidráulicas y el almacenaje y un tercer bloque que tratará sobre el futuro del regadío. Así que, si te parece, Soledad, comenzamos la mesa de debate. Pues sí, vamos a arrancar y lo hacemos, lógicamente, por el bloque número 1, el correspondiente a la situación en cada territorio, en cada comunidad autónoma. Vamos a hacer una primera pregunta a cada representante. Vamos a pedirles que nos resuman en 1 minuto, que ya sabemos que es complicado, la situación del regadío en su comunidad autónoma. ¿Cuál sería hoy su principal fortaleza y cuál su principal reto? Empezamos por Jorge Llorente, viceconsejero de Agricultura en Castilla y León. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Lo primero, agradecer la invitación que se realiza a la Consejería, felicitar a los regantes, a Cenacore y a la CUA de la Masa Mancha Occidental 2, la celebración de este congreso, y rápidamente, porque nos estáis exigiendo celeridad. Yo creo que Castilla y León es una comunidad autónoma que, como todos ustedes bien conocen, tiene la que mayor superficie tiene de España, pero curiosamente la relación de porcentaje que dedicamos al regadío en función de la superficie cultivable está por debajo de la media nacional. Estamos en torno a un 13%, mientras que la media nacional es un 23%. También, aunque nos parezca una comunidad donde discurren ríos grandes, ríos con potencial,
nuestra capacidad de regulación no es muy grande. De hecho, es un 31%, muy por debajo de comunidades como puede ser el Tajo, casi con un 50%, Guadiana, Guadalquivir con 200 o un 100% de capacidad de regulación. En este sentido, y poniendo cómo es el territorio de Castilla y León, yo creo que la fortaleza o las fortalezas que pueda tener mi tierra respecto al regadío es, como ocurra seguramente en todas estas comunidades autónomas, que el agua lo hemos desarrollado como una política de desarrollo rural, donde ha quedado demostrado que donde hay una inversión en regadío, donde hay regadío, tenemos por 3 más población, donde tenemos los jóvenes que se incorporan al sector agrario multiplicados por 6. Esto es una fortaleza. Además, en este sentido, Castilla y León dispone de una potente industria agroalimentaria donde que exista un regadío da seguridad a esa cadena alimentaria y, por lo tanto, a ese abastecimiento de alimentos. Y, ¿por qué no decirlo? Otra de las fortalezas de nuestra comunidad es el propio sector, las comunidades de regantes, que vertebran y son capaces de hacer actuaciones conjuntas, en este caso, con la Administración. Yo creo que también hay que valorar el acierto que tuvo la Junta de Castilla y León en poner encima de la mesa para este tipo de inversiones al Instituto Tecnológico Agrario, al ITACIL, y que ha sido capaz de modernizar más de 125.000 hectáreas y poner en riego, transformar 65.000 en los últimos 20 años. Retos, bueno, pues retos hay muchos. Probablemente el que más nos preocupa es la capacidad de disposición de agua, el aumento de la capacidad de regulación, el que exista más inversiones para garantizar e incrementar la superficie y, desde luego, una gestión adecuada. Sigue siendo necesario modernizar, seguir ese paso avanzado, en este caso con Seyasa, en ese convenio pionero que tuvo la Junta de Castilla y León, que también fue una fortaleza de poder hacer que los regantes les fuera la inversión mucho más económica, reduciendo un 25% las aportaciones que tenían que hacer a lo que es una actuación ordinaria y, por lo tanto, una apuesta estratégica de la Junta de Castilla y León por este sector. Esto sería un poquito responder brevemente. Nos hemos ido a más de un minuto. Disculpe. Propósito de enmienda a la siguiente pregunta. Hacemos la misma pregunta a Joana Balas, directora general de Infraestructuras en Extremadura. ¿Cuál es la principal fortaleza y el principal reto del regadío extremeño? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a las autoridades que nos acompañan y, sobre todo, un agradecimiento enorme a los que han organizado el Congreso, que estoy segura que va a ser un éxito. La principal fortaleza en Extremadura del regadío es precisamente el regadío. Es que Extremadura es agua. Por mucha conciencia de que fuera de Extremadura parezca que Extremadura es un lugar seco, Extremadura es agua. La regulación de los recursos hídricos que tenemos vinculados a cuencas como la del río Guadiana y la del Tajo, junto con una amplia red de embalses y canales, permiten una gestión relativamente estable del agua, incluso en escenarios de variabilidad. A ello se suma la experiencia, capacidad y, sobre todo, esfuerzo económico de las comunidades de regantes. Ellos han sido la pieza clave para el desarrollo del regadío en nuestra comunidad autónoma. Ha permitido una progresiva modernización que ha permitido la introducción de riegos presurizados y tecnologías de control. El regadío, como vosotros sabéis, es motor económico y social de la región, fijando población en el medio rural. Es uno de los pilares estructurales del sector agrario regional, con una superficie regable que supera las 280.000 hectáreas y un peso determinante en la producción final agraria. Es modernización y sostenibilidad. Extremadura avanza hacia un regadío sostenible, con más del 60% de la superficie utilizando riego localizado para un uso más eficiente del agua. Y es transformación agrícola. El regadío ha transformado la agricultura de secano en cultivos más rentables, destacando actualmente el olivar intensivo, el almendro y, en menor medida, el pistacho. El principal reto es seguir trabajando junto con las comunidades de regantes en modernizar las infraestructuras que tenemos. Sigue existiendo infraestructuras obsoletas que tenemos que cambiar y ese es el trabajo que se está realizando desde la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hacemos la misma pregunta a Xavier Gispert. En Cataluña, principal fortaleza, principal reto. Gracias. Gracias por invitarnos. Les pido disculpas porque el conseller Óscar Ordeig no puede asistir aquí. Me ha delegado en mí su presencia. Pero bueno, agradecer al presidente de la Comunidad de Regantes de la zona y a FENACORE invitarnos y estar en este espacio tan maravilloso que es hoy, en este espacio donde estamos todos reunidos
regantes de España. Voy a ejercer un poco de catalán, ser un poco agarrado y reducir el tiempo de exposición para que ganéis tiempo, ¿no? Hoy estoy contento hoy porque me han pasado dos cosas, que he visto que los responsables políticos que han hablado, pues todos han hablado de sentarnos en la mesa y ponernos toda a disposición para entendernos. Esto es una buena cosa. No solo tenemos que decirlo aquí, sino tiene que haber mesas donde se vean las fotos, que salga esto en la prensa y que vean que nos entendemos, porque lo que estamos haciendo, el regadío, señores, en Cataluña y también me parece en España, el Producto Interior Bruto del sector agroalimentario, que viene a partir del regadío, casi pesa el 20%. En Cataluña es el Producto Interior Bruto número 1. La parte esta es el número 1. Vamos a los riegos. Nuestras fortalezas. Tenemos demostrado que el regadío fija en el territorio las personas. Tenemos ejemplos. Por tanto, nosotros vamos a ello directos. Aparte, en Cataluña tenemos la Ley de Espacios Agrarios, que nos obliga a tener soberanía alimentaria y fijación de gente en el territorio. ¿Qué fortaleza tenemos también? Creo que tenemos una de las mejores financiaciones de los riegos a nivel de España. 70% y 30% los regantes en dotación máxima y el 80% y el 15% para los regantes en zonas de riego de soporte. Y contamos con la colaboración de todos los agricultores y cada día no tengo tiempo ya de atender a tanta gente porque cada día me salen riegos por todos los sitios. Reto que tenemos. Bueno, hemos finalizado nuestro plan de inversiones 2025-2040 y tenemos en estos momentos encargos por 230.000 hectáreas, tanto en modernización como en transformación. Transformación sobre todo en las zonas de las cuencas internas, porque en Cataluña tenemos la cuenca interna, que son la cadena costero catalana, los ríos, y después la parte que estamos en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Tenemos previsto una inversión de 3.100 millones y esto supone también una inversión adicional de 2.000 millones de amoblamiento de parcela. Y estos son nuestros retos. Gracias. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua y Pesca en la Comunidad Valenciana. Principal fortaleza, principal reto. Bueno, la principal fortaleza en el riego en la Comunidad Valenciana son nuestros regantes. Y quiero enviarle un abrazo a Juan Valero de Palma, porque el agua hoy nos une y la lucha que él mantiene como presidente de vuestra organización también nos une. Y quería decirles que nosotros hemos podido batir récords en la Comunidad Valenciana en modernización. Tenemos el 85% del regadío con tecnología. Tenemos reutilización, modernización y, sin embargo, yo pongo el acento en que dejamos perder en España gran parte del agua que debiera estar regando nuestros campos. No soy de darles cifras, les daré solo una. Les daré solo una cifra. El año pasado España tuvo un déficit comercial de 57.000 millones, salvo vosotros. El sector agroalimentario nacional tuvo un superávit de 17.000 millones de euros. Repito, 17.000 millones de euros el sector agroalimentario español, porque vosotros regáis. Yo soy de secano y sé que cuando alguien riega el campo multiplica por 7 la rentabilidad de su campo. La alternativa al regadío ya no es el secano. La alternativa al regadío es el desierto. Y por tanto hemos de poner interés y el punto de atención no en digitalizar cada gota de agua que utilizáis para sancionaros, sino en ver cómo ahorramos más agua para que todo el mundo disfrute de más agua. Tenemos un país en el que felizmente todo el mundo quiere venir a vivir y los aceptamos. Y 92 millones quieren venir turísticamente a comer y los aceptamos. A todos siempre, son todos bienvenidos, pero necesitan
vuestros alimentos y necesitan el agua de todos los españoles. Por tanto, yo a lo que apelo y a lo que dedica el dinero de mi consellería en Valencia es a reconstruir un embalse, a construir nuevas instalaciones de riego para que no estemos peleándonos por 2 botijos de agua mientras España pierde ríos y caudales enteros de agua que deberían aprovechar nuestros regantes. Y termino haciendo una referencia. He escuchado antes con acierto hablar a Paco de los árabes. Yo veo a los regantes valencianos y veo a uno de Elche. Hace 2000 años, los romanos le llamaron a su tiempo, a su periodo, porque llovía muy intensamente y habían olas de calor, las dos cosas, repito, olas de calor intensas y lluvias torrenciales. Siglo I después de Cristo. Se llama ahora óptimo romano climático. ¿Qué hicieron los romanos hace 2000 años sin tecnología? Construir 72 embalses. ¿Qué hacemos hoy con el mismo óptimo romano climático? Destruirlos. Y yo estoy radicalmente en contra. Le cedemos la palabra ahora a Sara Rubira Martínez, es la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en la región de Murcia. Sara. Muchísimas gracias y quiero agradecer a FENACORE la organización de estas jornadas y, por supuesto, saludar a todos los regantes del Sindicato Central de Regantes de Tajo Segura, que son mis compañeros. Yo soy regante. Venimos de una región que sufrimos escasez de agua. Compartimos también muchas ideas que ha dicho mi compañero de Valencia. Y cuando hablamos de fortalezas, la región de Murcia podemos decir que tenemos varias. Una que hemos sabido hacer a la perfección es gestionar esa escasez que tenemos de agua. La hemos gestionado con tecnología. Eso al final nos ha convertido en una región referente en eficiencia de agua. Y eso es gracias también al modelo de gestión de agua que tenemos en la región de Murcia. Nosotros depuramos el 99% de las aguas urbanas, reutilizamos un 98% de esas aguas y nos permite poner a disposición de los regantes todos los años 120 hectómetros cúbicos de agua. Eso al final, nosotros siempre hablamos de que hemos hecho de la necesidad una oportunidad. O sea, de esa escasez de agua, esa oportunidad gracias a ese modelo de gestión de agua, y es porque hemos dado esa segunda vida al agua con ese modelo de gestión, ¿no? Incluso hay diarios a nivel nacional que han titulado, ¿no?, el modelo de gestión de agua de la región de Murcia como el milagro del agua, ¿no? Y es por esa segunda vida que le damos. Por supuesto, la modernización tiene un papel fundamental. Nosotros tenemos el 87% del regadío modernizado, localizado, e insisto, ¿no?, eso nos hace referentes en eficiencia hídrica. Y luego, ese modelo de gestión de agua que os comentaba anteriormente, pues nos permite decir que cada gota de agua en la región de Murcia cuenta. Por eso tenemos esa gestión tan eficiente. Voy a poner un ejemplo, porque además tengo aquí al presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que es la comunidad de regantes más grande de toda España. Ahí ellos tienen un proyecto de 1000 sondas de humedad. Cuando nosotros cuando ponen ellos en marcha ese proyecto, el objetivo es que consuman y que sus campos consuman el agua que es necesaria para no malgastar, porque no podemos malgastar algo que no tenemos. Insisto, somos una región con un déficit hídrico muy importante, pero nuestros regantes han sabido hacer muy bien el trabajo. Gestionar cada gota de agua es muy importante y eso lo hemos conseguido gracias a ese trabajo que hacen ellos con esa tecnología y con ese riego localizado que tenemos. Eso es cuando hablamos de las fortalezas que tenemos en la región de Murcia, pero por supuesto también tenemos un reto, ¿no? Y creo que es el más importante, y es contar con una política nacional del agua que ahora mismo no tenemos, y tenemos que estar enfocados en que el agua es de todos los españoles, el agua se tiene que repartir, porque así lo dice la Constitución, que es de todos los españoles, y llevar el agua donde sobra a donde falta.
Terminamos este primer bloque con las prioridades y retos del regadío castellano-manchego con Julián Martínez Lizán, que es su consejero. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un saludo para todas las personas que nos acompañan a este congreso. Un momento, un encuentro de debate importantísimo y, por supuesto, un saludo también a los compañeros de esta mesa. Decía para mí una persona muy sabia que el agua calienta más que el vino. Esa persona era mi padre. Yo creo que no le faltaba razón absolutamente ninguna por la peculiaridad que conlleva un elemento tan superfluo como es transparente, inoloro, incoloro, o sea, decir, pero que es tan importante para la vida. Y el agua es vida, a la vez que es fuente de riqueza. En Castilla-La Mancha también se ha puesto de manifiesto que donde hay agua hay actividad socioeconómica, por lo tanto generación de empleo y por lo tanto vida en los pueblos que siguen estando poblados y vivos porque tienen esa posibilidad de generación de actividad socioeconómica. Nuestra aspiración es seguir haciendo lo que estamos haciendo en Castilla-La Mancha. Hoy en día el 17% del Producto Interior Bruto, como bien se ha comentado anteriormente, es de la producción agrícola ganadera y producción agroalimentaria. Por lo tanto, es una parte fundamental para seguir manteniendo esos niveles, la presencia y la utilización del agua en nuestras explotaciones, que además nos han permitido exportar 3.822 millones de euros, una cifra superior a la del año anterior, pero que ha crecido un 85% estos últimos 10 años. Evidentemente, hay muchas dificultades, muchos ponderables, y creo que es fácil, con una materia tan sensible, pues intentar conseguir una visibilización de las dificultades. Digo esto porque cuando hablamos de que ríos enteros, Miguel, van al mar, creo que no es correcto. O sea, es decir, en la Confederación del Júcar está en el entorno del 60% ahora mismo la capacidad de almacenamiento del agua. En la del Segura, a la que yo también pertenezco, por donde vivo y de la que soy regante también, está el 57%. 30 puntos por encima que la media de los últimos años, de los últimos 10 años prácticamente. Todavía tenemos mucha capacidad de embalse. Tenemos que aprovechar bien esos embalses, tenemos que regular su utilización y, sobre todo, ser capaces de almacenarlo. El presidente de la Confederación del Segura decía que el 92% de las últimas borrascas se había retenido en la cuenca y que apenas un 8% había llegado al mar. Al agua también tiene que llegar al mar. Hay que ser realistas. No podemos poner un dique de contención para que no baje ni una gota porque hay otras ciudades y otros pueblos que también se ven afectados, incluso los que tienen el uso en el propio mar. Independientemente de eso, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir unidos porque el reto agua es importantísimo para todos y tenemos que hacerlo con sostenibilidad, evidentemente, pero también con la gestión. Castilla-La Mancha tiene 485.000 hectáreas de regadío, apenas un 16% de la superficie agraria útil que tiene, por lo tanto tenemos una capacidad de crecimiento importante. Pero más aún, cuando tenemos dotaciones de 747 metros cúbicos por hectárea. Necesitamos el agua, no solo para producir, sino para salvaguardar la vida de nuestros cultivos leñosos en muchas ocasiones. Y en este panorama extinto tenemos un reto, que es el de garantizar el uso del agua, por lo menos tal como lo venimos haciendo hasta ahora, porque hemos demostrado eficiencia hídrica, estando 10 puntos por encima de la media, con la poquita superficie que tenemos en el contexto regional, pero sobre todo, en este momento, además de que se plantean programas de extinción de usos del agua, pues seguir garantizando que al menos nuestros regantes puedan seguir utilizándolo. Máximo cuando 4.400 pozos de leñosos vitales para salvaguardar el futuro de nuestros pueblos están en ese riesgo. Yo creo que el mejor reto es garantizarles, darles seguridad jurídica de que van a poder seguir regando tal como hasta ahora. Bueno, pues finalizamos ese primer bloque dedicado a la situación actual en cada una de las comunidades autónomas y ahora vamos a hablar de infraestructura. Ya hemos escuchado que hay muchas preocupaciones y hay prioridades que también son comunes a las comunidades autónomas que están aquí presentes, de ahí lo importante que es remar todos juntos. Entramos ya en ese segundo bloque, el dedicado a infraestructuras y almacenaje. Desde luego uno de los temas recurrentes cuando hablamos con el sector que siempre recalca la necesidad de mejorar la capacidad de regulación
y de almacenamiento de agua. Es cierto que en muchos momentos del año los ríos superan los caudales ecológicos y ese agua al final termina en el mar. Lo que quiero preguntar a nuestros invitados es si España tiene margen para mejorar su capacidad de regulación y almacenamiento. Y empezamos por Jorge Llorente, desde Castilla y León. Jorge. Muy bien, pues yo creo que es un sí rotundo. Hay capacidad para aumentarla y tenemos que hacerlo. Es una urgencia y es estratégico. Y ejemplos puedo poner en mi tierra. Las aguas sobrantes de invierno están siendo utilizadas, por ejemplo, en una balsa que hemos construido de casi de 117 hectáreas y 10 hectómetros, que si no se hubiera ido y no hubiéramos podido aprovecharla. Eso es un ejemplo de lo que podemos seguir haciendo. Además, hemos conseguido hacer también un pequeño, eso sí, a base de los riñones de los presupuestos de la comunidad, un pequeño embalse de las cuevas, donde tenemos también pequeñas aportaciones que pueden ser retenidas. Bueno, en definitiva, yo creo que es muy necesario y es una prioridad estratégica aumentar la capacidad de retención del agua. Vuelvo a insistir, lo decía al principio, un 31% de esa capacidad, estamos muy distantes de otras comunidades autónomas, tenemos capacidad, no solamente criticamos que no se ejecuten estas actuaciones en los planes hidrológicos, yo creo que esto es una urgencia. Lo que no puede ser es que un 30% de las inversiones en los planes hidrológicos solo se ejecuten. Tenemos un 70 o un 60% que no se está ejecutando y hay que hacerlo. Y esto sería esa prioridad. La Junta de Castilla y León no solo critica lo que no se hace. Yo creo que hemos ayudado y hemos hecho un estudio con la Confederación de Regantes, con la Federación de Regantes de Ferduero, con la Universidad de Burgos, donde hemos detectado 31 actuaciones que pueden realizarse en Castilla y León para aumentar esa capacidad de retención de agua, que elevarían de un 31% a un 40% o un 50%. De las inversiones que venían en el anterior ciclo hidrológico o en el que están planteados ahora para aumentar la disposición de agua, no se ha ejecutado ninguna. Solo se ha ejecutado una, que estaba diseñada por la Junta, que se ha licitado y se ha ejecutado. Esa es la prioridad y esa es una estrategia fundamental, no solamente para Castilla y León, sino para toda España. Muchas gracias por el tiempo utilizado. Joana, desde Extremadura. Sí, bueno, yo también, para ser breve, como el compañero, un sí rotundo. La redistribución del agua sobrante es fundamental para el desarrollo de otras zonas regables deficitarias y con una gran proyección debido a sus condiciones climatológicas. Concretamente, en la cuenca del Guadiana, en el tramo occidental, estaban previstas en el plan hidrológico una serie de presas para mejorar la regulación en su margen izquierda, entre ellas la presa del Golondrón, con proyectos redactados y que se desestimó por motivos medioambientales. Un dato destacable solamente en relación a la cuestión planteada, señalar que según información de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, este año con la secuencia de borrascas enero-febrero de 2026 se han pasado por la frontera de Calla una cantidad similar a la capacidad del embalse de La Serena, algo más de 3.200 hectómetros cúbicos, que es una barbaridad. Entonces, rotundamente sí, es necesario y fundamental para la proyección del regadío en Extremadura. Es lo malo del directo, que estamos a varias cosas a la vez y al final nos despistamos. Xavier, desde Cataluña, ¿tenemos capacidad? ¿Debemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno, pero esto depende. España es diversa, incluso orográficamente. Y yo les voy a explicar el caso que tengo yo entre mis manos, que es el catalán. Vuelvo a lo de antes. Tenemos las cuencas internas y tenemos la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nosotros tenemos exprimidos los ríos, no tenemos capacidad de regularlos. ¿Qué estamos haciendo en Cataluña? Ustedes conocen que tenemos el área metropolitana, donde están concentradas allí 4 millones de personas, y estamos desarrollando una serie de proyectos, no desde mi dirección, sino desde la Agencia Catalana del Agua, pues trabajaremos en desalación, reutilización de agua y acuíferos, para liberar la presión que tienen los ríos de la zona de Girona que alimentan esta área metropolitana, para que en el año 2032 solo dependamos para alimentar esta área metropolitana en un 30%. Entonces,
Si no utilizamos esto, nosotros no tenemos otra forma y otra vía de tener recursos. ¿De acuerdo? Entonces, estas infraestructuras son necesarias. Yo lo que propongo, tal como tenemos nosotros en Cataluña, es que no podemos meter embalses en los cauces, sino que meter esta capacidad de almacenamiento dentro de las comunidades de regantes, pero tendríamos que mirar una línea de financiación específica que casi no cueste a los regantes para que tengan esta garantía de agua, y esta agua la tenemos que recoger en invierno, que es cuando hay más agua en disponibilidad. Gracias. Muchas gracias. Miguel Barrachina, desde la Comunidad Valenciana, ¿cuál es la posición? Yo creo que nos ha quedado un poco clara en tu anterior intervención, pero volvemos a escucharla. Bueno, yo creo que tenemos muchísima capacidad para recoger y utilizar mucha más agua de la que dejamos perder, y yo no voy a rivalizar en datos. Hablaba Xavi de la Comunidad Hermana de Cataluña. Nosotros hace como 1 año y medio recibimos una llamada del Ministerio pidiendo agua de Sagunto, agua de Valencia, porque Barcelona pues estaba sin agua. Y lógicamente dijimos que sí. Y este es el momento de hacer las obras que no hemos hecho en todo el país. Es decir, ahora es el momento de hacer aguas, primero para frenar las avenidas y segundo para acopiar y utilizar el agua que debemos consumir. Oiga, que el 60% de los españoles no bebería agua si no fuese de un embalse. Por tanto, hemos vivido una época de demonización de los embalses que tiene que pasar, que tenemos que superarla. Por tanto, lo que toca es recuperar la ciencia, la de toda la vida, la de los 2000 años construyendo embalses y conducciones hidráulicas, y que la ciencia elimine a la ocurrencia de algunos años. Y luego el pacto. El acuerdo es fundamental. Las obras hidráulicas, ¿por qué no se hacen? Mire, estamos reparando un embalse en mi Comunidad Valenciana, la única que tenemos. 35 millones de euros para 6 hectómetros cúbicos. Muy caro, para muy poquito agua. Tenemos al lado otro embalse sin reparar con, en lugar de 6 hectómetros cúbicos, 500 hectómetros cúbicos menos de aforo por no repararse. ¿Qué quiere decir? Que todas las administraciones hemos de hacer lo mismo, porque son obras de largo recorrido, y como llegue alguien legítimamente y diga lo paro, se para. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, invertir más en obras hidráulicas y hacerlo pactadamente y todos juntos. Y concluyo con, he escuchado antes hablar de Bruselas, me toca visitarla con frecuencia porque tengo la fortuna de representar a mis compañeros ahora en Bruselas este semestre. Hay una teoría, estas que surgen, de ríos libres, ¿no? Es decir, después de humanizar a las mascotas, hemos humanizado a los ríos a la vez que deshumanizamos a nuestros agricultores, y nadie quiere ser agricultor porque le prohíben cualquier tratamiento de sanidad vegetal, le dificultan, y el nivel de abandono es extraordinario. Y, por tanto, esos ríos libres, que hay que dejarlos libres hasta que lleguen al mar, luego los esclavizamos a través de desaladoras para bombearlos agua arriba. Digo yo que será H2O en los dos casos, ¿no? Y por tanto hemos de combatir aquellas ideologías que lo que ha sido siempre bueno, que es coger el agua para que beba la gente, 60% de españoles beben de embalses, y para regar nuestros cultivos siga siendo bueno, siga siendo provechoso, y el acento se ponga en cómo entre todos, en lugar de pelear por este poquito de agua, disfrutamos de todo este agua, poner el acento en cómo obtenemos más agua, en cómo ahorramos más agua, en lugar de pelearnos y enfrentarnos. Y para eso es indispensable un acuerdo nacional del agua, porque en España no falta el agua, falta la solidaridad. Desde la región de Murcia, Sara. Bueno, yo creo que España tiene margen y tiene obligación. Necesitamos capacidad de embalse, necesitamos capacidad de regulación, de laminación, porque, insisto, nosotros como somos una región deficitaria,
pues tenemos también episodios de sequía muy amplios. Entonces, ese agua que cae con escasez en nuestra región, necesitamos almacenarla cuando cae, porque siempre decimos que la región de Murcia llueve poco, cuando llueve lo hace de manera torrencial, entonces necesitamos aprovechar el agua que cae y para eso necesitamos embalses. Y, por supuesto, yo siempre digo que para cultivar se necesita agua, entonces ese agua tenemos que retenerla. Lo que pasa que llevamos, con los ciclos de planificación hidrológica, llevamos décadas de retraso con esas infraestructuras que son necesarias que se pongan en marcha, ¿no? Los regantes necesitan esa capacidad de almacenamiento y para eso es importante esa infraestructura que el Estado tiene que poner en marcha dentro de esa planificación hidrológica que hay. Y creo que en eso es muy importante que se trabaje de manera real. Y finalizamos esta pregunta con Julián, desde Castilla-La Mancha. Sí, bueno, parece ilógico, ¿no?, pensar que en un planeta en el que las 3/4 partes es agua, que podamos estar hablando de estas dificultades y que la falta de ese elemento puede suponer, cuando realmente solo el 1,2%, creo recordar, es agua dulce y aprovechable por parte de la sociedad. Evidentemente, hay un dicho que dice que el agua más cara es la que no se tiene. Castilla-La Mancha, en este caso, no tiene ninguna alternativa, no tiene posibilidad de desalación, solamente tiene el agua que se genera en el territorio a través de la lluvia y que está embalsada o que está en los acuíferos de nuestro territorio. Evidentemente tiene que convivir obligatoriamente y sosteniblemente con el resto de la sociedad, primer uso siempre indispensable el abastecimiento humano y, por supuesto, el uso industrial y, por supuesto, fundamental el uso agrario para seguir garantizando esa supervivencia que decía anteriormente de nuestros propios pueblos. Lo que tenemos, evidentemente, pone de manifiesto algunas cuestiones y he dado unas referencias, se pueden ver en cualquier página de seguimiento de las propias confederaciones, que tenemos embalses, que tenemos capacidad de embalse, que no están llenos nuestros pantanos y tiene que llover para que se llenen. El Guadiana medio y bajo está al 100% prácticamente, me atrevería a decir saturado de agua, pero el alto está apenas al 50%. Y eso supone un hándicap importantísimo. Sí tenemos capacidad de crecer en almacenamiento y sobre todo en regulación, pero creo que es más importante que se establezcan dinámicas normativas que vayan orientadas a poder disponer eficientemente del agua. En este sentido, las políticas europeas, en las que, como bien decía Miguel, pues nos cuestan muchas peleas en este entendimiento de que no es lo misma la situación agronómica que se puede dar en España, en Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Castilla y León, Extremadura, a la que se puede dar en el centro y norte de Europa por una cuestión simple de pluviometría. Y en este sentido se entendería muy mal, que inversiones muy importantes, muy potentes que se han realizado en los territorios que representamos se queden fuera de toda posibilidad de futuro por esa aplicación de la Directiva Marco del Agua, si se ponen los términos en los que están establecidos en las planificaciones hidrológicas futuras. Por eso creo que tenemos que trabajar mucho de la mano para conseguir ese consenso, esa orientación de las políticas que nos sigan posibilitando seguir garantizando vida, supervivencia, riqueza, generación de empleo y simplemente la supervivencia de nuestros pueblos. Vamos llegando al final de esta mesa redonda, de esta mesa de comunidades. Hemos hecho esa primera fotografía, hemos hablado de infraestructuras y ahora vamos a hablar de futuro. Os voy a pedir ahora que no que seáis breves, sino que me deis una frase, un titular, por decirlo de alguna manera. Os voy a preguntar a todos, mirando a los próximos 10 o 15 años, qué medida o qué decisión, estamos hablando de una, sería la clave, la más urgente para garantizar el futuro del regadío en nuestro país. Empezamos por Jorge. Me vas a perdonar, no puedo decir una. Yo he sacado un resumen de 3, porque unas no pueden ir aisladas. Es muy necesario, yo creo que es la conclusión que estamos sacando de aquí, que es planificar bien. Planificar bien significa no tener alergia al hormigón, que parece que hay una cierta alergia, hacerle un equilibrio entre la calidad y la cantidad, que sea ambiciosa esa planificación y que tengamos capacidad de regulación. Pero si planificamos y no ejecutamos, no hacemos nada. Por lo tanto, la segunda sería ejecutar. Tenemos que ejecutar lo que planificamos, esa ambición que tenemos. Y eso no puede dar esos resultados de porcentaje de ejecución de los planes hidrológicos
en un 30%. Eso es inviable. No podemos renunciar a esa parte estratégica. Ni podemos tener trámites administrativos que nos alarguen o que sean una excusa para no ejecutarlas. Y la tercera sería la gestión propia de las comunidades regales, la digitalización, la gestión de las CUAs. Esos tres elementos son los que van a condicionar el futuro. Estamos en un momento cumbre, en un momento muy importante. Se está planificando la PAC post-27, hay una estrategia de resiliencia hídrica en la Unión Europea y además estamos en el 4º ciclo de planificación hidrológica. Espero que esas tres condicionantes que he dicho se puedan cumplir y no estaremos fracasando. Y hay indicios de que en ciertos documentos no se está poniendo el énfasis en la financiación y en la inversión en estas infraestructuras. Por lo tanto, tenemos entre todos que reivindicar que en esos documentos pongamos al regadío en el lugar que realmente se merece. Joana, desde Extremadura, te cedemos la palabra. Bueno, voy a ser breve también. Yo traía aquí un montón de cosas para hablar, pero al final siempre el tiempo nos come. Así que modernización integral de infraestructuras de regadío. Imprescindible reforzar la planificación y gestión del recurso hídrico en un contexto de cambio climático y orientar el regadío hacia la competitividad y el valor añadido. Esto es desarrollable aquí en una mesa exclusivamente centrada en esto, pero esas serían las tres claves que desde la Junta de Extremadura vamos a apostar por ello y es lo que nosotros vemos fundamental. Muchísimas gracias, Joana. Xavier. Sí. Bueno, con todo lo que hemos dicho aquí por el tema de la regulación y todo el tema de los embalses, etcétera, yo creo que un tema es el tema primero legislativo, porque hay que afrontar los cambios de leyes que se tengan que afrontar, y esto no es fácil, se tendrán que poner de acuerdo pues, los políticos a alto nivel, y en segundo lugar yo lo que pediría que todo esto que estamos diciendo dejemos el debate ideológico y dejarlo todo en manos de ingenieros y de técnicos que hagan el desarrollo del plan de los próximos 10 años. Ojalá. No hemos hablado. Que esta gente tiene en cuenta todos los parámetros que hay que tener en cuenta para poder hacer todo lo que decimos. Pues es muy fácil ponerlo de relieve, pero después a la hora de ejecutar o de dimensionar tenemos los problemas que tenemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Xavier. Gracias. Le cedemos la palabra a Miguel. Resumidísimamente, les contaba que nosotros estamos en récord de modernización de nuestros regadíos y de reutilización del agua. Las dos partidas más grandes que estamos haciendo, y esto no es pedir a los demás, sino lo que hacemos nosotros es 35 millones para recuperar el único embalse, porque la política de embalses es indispensable, y 30 millones entre las provincias hermanas de Valencia y de Alicante en el trasvase Júcar-Vinalopó, porque sí creemos que hay mucha más capacidad en España. Y como me pedías una frase, mi frase es: viva el campo español y vivan sus agricultores. Sara, es tu turno desde Murcia. Sí, bueno, yo siempre digo que para avanzar hacia un regadío, el regadío del futuro, se necesita ese recurso que se llama agua, y para que no falte el agua es necesario que desde el Gobierno se ponga en marcha un plan hidrológico nacional que nazca desde el consenso, desde el diálogo, desde el equilibrio, porque todas las comunidades autónomas podemos aprender de todas. O sea, aquí tiene que haber cooperación. O sea, no tiene que haber, porque además es que salimos todos perdiendo si entramos en lo que una comunidad quiere o lo que no. El agua es de todos los españoles, lo he dicho antes. Hay agua en España, pero está mal repartida, y ese plan hidrológico nacional es fundamental que lleve las infraestructuras necesarias para que lleve el agua donde sobra, a donde falta, y sobre todo que se mantenga el preciado trasvase Tajo Segura, que para el Levante es fundamental. Y terminamos en Castilla-La Mancha con Julián. Sí, bueno, yo creo que evidentemente a todos nos une la misma preocupación, el mismo compromiso y el mismo reto. Yo creo que es evidente la inquietud que genera el agua con la cantidad de asistentes que hay y la presencia que tenemos todos.
Yo me atrevo a decir que los políticos también somos necesarios para poder planificar los objetivos futuros del agua, porque tiene que haber un cierto control. Si no, tal vez podríamos caer en una anarquía nada buena para el desarrollo. Y creo que debemos, por supuesto, garantizar la disponibilidad de agua, pero además dotándola de seguridad jurídica para poder, además, adaptar la planificación hidrológica a la realidad que cada territorio tiene en este momento, en cada una de sus postulaciones, ¿no? En cada una de sus ubicaciones. Y, sobre todo, seguir apostando por una modernización y una eficiencia hídrica y energética para seguir teniendo, simple y llanamente, futuro de vida nuestra, pero también de toda la sociedad que vive alrededor de la gente que trabaja en el campo. Bueno, pues muchísimas gracias a los 6, porque de verdad que os hemos pedido que fuerais sostenibles con el tiempo y lo habéis conseguido, pero el tiempo que tenemos para esta mesa redonda pues se nos ha terminado, pero os agradecemos sobre todo el esfuerzo. Un tiempo en el que hemos escuchado realidades diferentes, también hemos visto algo muy importante, que los retos del agua y del regadío son compartidos. Ya sabemos que el agua no entiende de fronteras administrativas, recorre territorios, conecta cuencas y sostiene comunidades enteras. Por eso, gestionarla bien exige diálogo, cooperación y una mirada a largo plazo. Y agradecemos a nuestros invitados su participación, el que hayan venido a Ciudad Real, a este 16º Congreso de Regantes, para dialogar sobre este tema que nos preocupa a todos, que es el regadío y es el agua. Así que os pedimos un fuerte aplauso para ellos.